¿Cuál es el precio de la eternidad en la novela ligera de I Will Eternal? Bueno, se nos dice que luego de que ocurriera pues toda la batalla final contra el renegado mortal, Bai Shoushun terminó ganando, pero le terminaron haciendo una jugarreta donde escondieron a sus seres queridos en el río del tiempo y del espacio. Es así que ahora Bai Shoushun pues va a tener que convertirse en un ser que no solo supere a la eternidad, por así decirlo, sino que sea capaz de entrar a ese río, porque se nos dice que no hay ninguna entidad capaz, ni siquiera el cielo absoluto. Alguien se estará preguntando, Cristian, ¿qué es el cielo absoluto? Esto es algo que se nos revela ya en los últimos capítulos. Se nos dice que todo lo que se ha orquestado, la destrucción del universo, todo se podría decir el surgimiento del renegado mortal, porque el renegado mortal no es lo mismo que el renegado inmortal. Eso también se nos aclara en los últimos capítulos. Recordemos que el renegado inmortal vendría a ser Wan Li y está en otra novela. Pero el renegado mortal de aquí vendría a ser un personaje oriundo del mundo de I Will Eternal. Y se nos dice que este tenía como una relación de hermandad y que era literalmente su hermano aparte de sangre de el que fue su maestro de Bai Shoshon. Bueno, su maestro no, pero le terminó heredando toda su herencia a este tipo de aquí. Y su propio testamento lo terminó pues aprobando, ¿no? Así que se podría decir que sí, era como su maestro de Bai Shoshon. Bien, y este sujeto, ¿por quién fue controlado? El renegado mortal fue controlado por otro personaje que venía de otro universo. Y aquí es donde ya se expande el multiverso por completo. Pero es que también viene la pregunta de si se puede catalogar como universos. Porque el plano existencial del que estamos hablando es uno muy inmenso. Recordemos que en I Will Eternal no solamente hay mundos, se podría decir, en el espacio, sino que pueden haber mundos dentro de los propios mundos, dentro de los propios mundos, ya que cuando se eh, ejecutan los refuerzos espirituales, cuando llegas a un determinado número de refuerzos espirituales, terminas creando un mundo completo. Y literalmente el mundo inicial en el cual partió Bai Shoshong, pues terminó siendo simplemente se podría decir una simple esfera que flotaba en la mano de una estatua que estaba dentro de lo que vendría a ser la flor eterna. O sea, literalmente partiendo desde ahí se nos deja entrever que en este universo habían muchos más mundos dentro de otros mundos, dentro de otros mundos. O sea, literalmente este mundo, este universo podría ser una clase de Inception, pero a nivel pues Dios, por así decirlo. Y eso también explicaría un poco la mentalidad de este personaje de otro universo que cuando llegó y dijo pues lo mejor es acabar con todo de una vez, porque estar metiéndose de un mundo en otro mundo, en otro mundo para encontrar algunas cosas que sean pues beneficiosas para sus planes, pues no lo va a llevar a nada. Entonces optó por el camino fácil. Pero ¿por qué este personaje de otro mundo había venido a este plano existencial de I Will Eternal? La respuesta es sencilla. Como lo había mencionado anteriormente, creo, él lo que quería es crear un cielo absoluto. Un cielo absoluto es el top del top de cualquier universo. No importa dónde vayas, la figura que ha obtenido el máximo poder, que es intocable dentro del propio universo, siempre se considera como un cielo absoluto. Y este ser no se nos dice por qué, pero él quería crear un cielo absoluto. Se nos dice que él quería crear a un ser que obtuviera esta denominación y que de ahí partiera junto a él a causar una destrucción en otro plano existencial. Pero no se nos explica por qué. Se nos deja entrever que puede haber ahí una venganza, que de repente tiene rencores contra alguien, pero no se nos dice claramente, solo se nos dice que él quiere crear a este ser y que quiere que tenga determinadas características. Es por eso que cuando Bai Shou termina ganando, este sujeto dice pues al demonio, si tú te vas a convertir en el cielo absoluto, entonces yo haré que te vuelvas uno a semejanza de lo que yo estoy planeando. Y es por eso que termina exiliando o apartando del propio universo mismo a todos los seres queridos de Bai Shoushun, para que este sujeto se deprima y entre, se podría decir, en una agonía y tristeza y se vuelva como tipo emo. Pero todos sabemos se podría decir, la voluntad de este sujeto, así que él no se rindió, él no se deprimió, sino que
empezó a entender cuál es el precio a pagar por la eternidad. Y es aquí donde ya se responde a la pregunta que había hecho en un inicio, ¿no? Que ¿cuál es el precio de la eternidad en la novela ligera de I Will Eternal? Pues el precio primeramente es que te le des al botón de seguir, por favor, y que también dejes un comentario si es que te está gustando el video, ¿no? Así yo sabré que si te está gustando estos temas y puedo hablar más de otras novelas ligeras o quién sabe profundizar un poco más de este universo. Pues bien, a la conclusión que llegó Bai Shoshong es de que básicamente la eternidad en sí está en todos nosotros. Se podría decir, cada ser vivo, cada cosa, cada, se podría decir, material que existe, ya sea inerte o orgánico, inorgánico o no, vivo, muerto o en un estado pues ambiguo, pues tiene esencia, tiene a la eternidad. Entonces, cuando estos sujetos estaban tratando de destruir el universo para que así surja la flor de la eternidad y así puedan consumirla para que se vuelvan uno con la eternidad, no es que la flor de la eternidad fuera una respuesta a lo que estaban haciendo, sino que literalmente les salió de chiripazo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque como estos tipos estaban destruyendo todo el universo, lo que estaban dejando a su paso era esencia de la muerte. Y como dejaban esa esencia, básicamente la eternidad ya no tenía cabida ahí. Entonces simplemente se empezó a acumular, y es así que surgió la flor de la eternidad. Vendría a ser la representación física de la eternidad misma, de la fibra del universo, por así decirlo. Pero no significa que una vez que tú consumas esa flor de la eternidad, tú te volverás eterno, sino que literalmente tú estarás limitado a esa eternidad. Y esa es a la conclusión a la que llegó Bai Shoshong. Es por eso que él mismo dice que ese camino es un camino errado, que no tiene un sentido. Hay otro camino, pero es uno más complicado. ¿Cuál era ese camino? Pues literalmente como el universo ya estaba vacío, y él se había vuelto un cielo absoluto, ¿qué fue lo que hizo? Pues empezó a volverse él mismo el propio universo. Analizó cuántos planetas había, cuántos sistemas solares existían, más o menos en cuáles podría existir la vida o había existido la vida. Empezó a organizar el universo mismo. Luego de eso, agarró un ojo suyo y lo convirtió en la luna, pero no en la luna de un solo planeta, sino en la luna de todos los planetas. Luego de eso agarró su otro ojo y literalmente lo convirtió en un sol. Y lo mismo, no solamente el sol de un planeta, sino de todos los planetas. Y literalmente se dedicó a hacer, se podría decir, el aparato gestor que le da control al universo mismo. Se volvió básicamente como una entidad del tiempo. Empezó a guiar la luna y el sol y empezó a medir sus transiciones, y conforme pasaban los años empezó a generarse la vida, ¿no? Literalmente, con la luz y con la luz del sol y con la luz de la luna empezó a emitir energía en los planetas, y en estos se empezaron a formar bacterias. Luego de eso, él empezó a dispersar su propia esencia vital. Luego de que dispersó su propia esencia vital en todo el plano existencial, pues se empezaron a formar estos seres y estas criaturas. Y no hablo de que esto pasó de un día para otro, no, literalmente creo que se podría decir, la novela que se toma su tiempo en explicar muy bien el tiempo que pasó nuestro protagonista, pues surcando esta experiencia, ¿no? Porque literalmente se nos dice que pasaron millones de años solamente para que se formaran bacterias. Luego pasaron otros miles de millones de años solamente para que se formaran, pues, el equivalente a un animal acuático, por así decirlo, como un pequeño anfibio. Y luego así pasaron miles de millones de años hasta que recién apareció la primera forma de vida que empezó a arrastrarse del mar hacia la tierra. Y es ahí donde se nos empieza a mostrar cómo después de miles de milenios y de millones de años, pues Bai Shoshong va a estar interviniendo para guiar a estos seres hacia el Dao. ¿Por qué es que Bai Shoshong ahora está tan interesado en que estas criaturas, estos seres, pues terminen replicando el mundo que había sido destruido anteriormente? Y la respuesta es simple, porque desde un inicio
Él ya había comprendido qué es la eternidad. Cuando yo te dije la frase de que la eternidad está en todo, literalmente ese era el significado del Dao de la eternidad, que es la vida. Él ya había dominado ese camino, pero para poder acceder al río del tiempo, que es donde estaban sus amigos, su familia, pues él tenía que dominar todos los Dao existentes, por así decirlo, y los Dao que podrían existir. Pero viene la pregunta, ¿qué es un Dao? Un Dao vendría a ser el camino de vida de alguien. Es como alguien que llega a la conclusión de que, wow, mi existencia pues es consumir todo en absoluto, por así decirlo. Es por eso que algunos tenían la habilidad de robarle el cultivo a otras personas simplemente consumiéndolas, lo cual era algo grotesco. Otro podría decir que su Dao es el tiempo, es literalmente vivir por siempre, por así decirlo, o experimentar lo que viven las otras personas, ya que es una persona muy afín, algo así. Entonces su Dao termina culminando en el tiempo mismo. Hay otro que su Dao de repente es, se podría decir, es como la acumulación de experiencias y de vivencias de cada persona y la conclusión a la que puede llegar luego de comprimir toda su vida y darle un significado a esta misma. Luego de que hagas esto, tú vas a entender más o menos cuál es la razón de tu existencia y eso es lo que le da peso a tu cultivo y eso es lo que termina dándote una iluminación para que tú comprendas cuál vendría a ser tu Dao o tu razón de tu existir, que generalmente siempre está muy arraigado al cultivo. Es por eso que cuando hablamos de cultivadores demoníacos y siempre hay una connotación negativa, no es porque seamos personas pues discriminadoras, no, sino que literalmente los cultivadores demoníacos son conocidos por utilizar técnicas muy agresivas, muy impulsivas, técnicas que te dan un poder increíble, pero a costa de un precio cuestionable. Y si tú sigues cultivando esa clase de técnicas, es muy probable que tu Dao termine en algo sangriento, en algo peligroso para toda la existencia misma. Es por eso que siempre las sectas ortodoxas pues están tratando de controlar estas cosas, aunque también sabemos que las sectas ortodoxas a veces son un poco hipócritas, ¿no? Pero al final del día, ¿quién te conviene más, no? El tipo que está diciendo abiertamente que es un asesino serial o el otro tipo que no lo dice tan abiertamente, pero por lo menos utiliza las leyes y el conjunto de reglas de su propia sociedad para pues tratar de tener un control y no pues alardear abiertamente las técnicas que están practicando, ¿no? Bien, luego de esa explicación y espero más o menos haberte dejado entender eso de qué es el Dao, más o menos, pues Bai Shoushong trata de llegar a comprender todos los Dao existentes. ¿Y cómo podría lograr esto? Pues básicamente él mismo era la existencia misma. Y creo que es por eso que cuando siempre surgía un cultivador que ya había llegado a determinado nivel y terminaba encontrando a este sujeto, trataba de retarlo y cuando trataba de acercarse simplemente se disipaba, o sea, desaparecía de la propia existencia y siempre se nos dice que al último segundo se arrepentían. Y yo creo, tengo la teoría que como es Bai Shoshong el mismo que está experimentando el universo en cada persona, en cada ser viviente, una vida distinta, por así decirlo, mientras mantiene su propia conciencia, entonces cuando uno de estos seres se acercaba a él y lo terminaba retando, terminaba descubriendo o entendiendo que él era el mismo. Y como él era el mismo, no tenía ningún sentido que estuviera aparte y más bien tendría que volver con él. Es por eso que ahí mismo desaparecieron. Más o menos esa es la conclusión a la que llegué. Porque literalmente cada que alguien lo retaba, entraba como en un estado de paranoia y decía no. Y se trataba de alejar porque como les comenté, ¿no? Estaba tratando de tomar conciencia de que él era el mismo, pero a la vez no quería perder la conciencia o la esencia de la vida que estaba viviendo actualmente. Y es por eso que trataban de alejarse, pero ya era demasiado tarde, ¿no? Y ya se daban cuenta que eran el mismo, así que no había ningún sentido en que siguieran viviendo esa vida. Y es por eso que pues desaparecían. O más o menos esa es mi teoría para cuando estos sujetos trataban de retar a Bai Xiaoshong. No sé, si tú tienes una idea más o menos de lo que ocurre en los últimos capítulos, pues me gustaría que lo escribas en los comentarios, así pues todo el mundo podremos teorizar un poco más de esta genial novela. Bien, luego de que Bai Shoshon pues terminara de entender todos los Dao existentes, es ahí donde luego de esa reunión, esa masificación de conocimiento,
él ya no solo entiende la eternidad, sino que logra dominarla por completo. Y ya parte desde un principio, pues ya se vuelve mucho más filosófico y un poco más complicado de explicar. Pero literalmente la eternidad es lo que dijimos anteriormente, ¿no? La eternidad está en todas las cosas, bien, pero es la esencia de cada cosa. Entonces la eternidad es el color, pero no tiene color. Es el olor, pero no tiene olor. Es, se podría decir, un objeto gigante, pero no es un objeto gigante. Es un objeto pequeño, pero tampoco es un objeto pequeño. Entonces, si la eternidad está en todo el universo, luego de que alcanzó todo se podría decir, el entendimiento de todos los demás Dao, del tiempo, del espacio, del conocimiento, de la sabiduría, o sea, de todos los conceptos que pueden existir y que podrían existir, de la tristeza, melancolía y así un sinfín que a mí no se me pueden ocurrir, pero que a otras personas sí, luego de que comprendieran todo eso, se dio cuenta que la eternidad mismo es el universo en sí mismo, es las experiencias y las personas que están en él mismo y es, se podría decir, como la vida tratando de aprender de la propia vida. Y luego de eso, pues se entendió cómo funcionaba el espacio-tiempo y terminó creando el universo y replicándolo. Y ahí es donde todo el universo nuevamente colapsa. ¿Por qué? Porque todo el universo era este sujeto mismo tratando de experimentar todos los Dao posibles y existentes. Y una vez que lo logró, pues ya no tenía sentido, pues existían, pero a la vez no existían. Y alguien dirá, wow, Cristian, nuevamente se complicó todo. Sí, ¿por qué? Porque es como decirte, a ver, él era cada una de esas personas. Lo voy a simplificar lo máximo que puede. Él era el universo mismo. Y el universo mismo, una vez que alcanzó todos los Dao existentes, pues tomó conciencia de sí mismo. Y entonces se volvió ya no solamente, se podría decir, en una parte que era parte, o sea, ya no era algo que le pertenecía a él. O sea, como se podría decir, como esta hoja me pertenece a mí, sino que literalmente ahora la hoja era él mismo. Y es por eso que ya tenía mayor control con el universo y al final se nos muestra que podría estirarlo, que podría alargarlo, que podría achatarlo, que podría doblarlo por completo, que podría literalmente reducir su tamaño de una forma increíble porque ya no era algo que simplemente había creado, sino que había logrado que se vuelva él mismo el propio universo. Y con eso había entendido lo que es la eternidad. Y por ende, como ya él era el universo, y el universo está conformado de la esencia, que la esencia es la eternidad, él había ido un paso más allá de volverse uno con la eternidad, sino que la había dominado por completo. Me estoy trabando, perdón. Pero, o sea, es que son muchas filosofías que te plantean al final y muchas culminaciones de algunos conceptos que te lanzaban en la novela conforme ibas avanzando y ahí los tratan de apilar y se forma como una escalerita. Y ahí tú más o menos tratas de comprenderlo todo y te quedas como, wow, qué increíble. Ya, y espero haberte explicado lo más detallado posible, pero si alguien por ahí vio que me equivoqué en algo, por favor, le agradecería que escriba en los comentarios, así nos despejaría esa duda y evitaría que se formen pues ideas erróneas, ¿no? Y aquí viene ya lo interesante. Una vez que logra todo esto, pues termina pudiendo acceder a lo que vendría a ser el río del espacio y el tiempo. El río del espacio y el tiempo es un lugar muy curioso, porque aquí viene lo que alguien en un comentario había dicho, y era que se vuelve confuso porque se empiezan a presentar miles de líneas de tiempo. Es cierto, pero voy a tratar de simplificarlo para que sea lo más claro posible. Bai Shoshon ya es uno mismo con su propio universo, él es literalmente un universo en sí mismo. Cuando va al río del tiempo, ahí se nos muestra que estaba el maestro del cual había heredado su herencia, este sujeto, y el que fue el maestro del renegado mortal, el cual había destruido el universo. Pero este sujeto dice algo muy interesante, dice, mi nombre es tal, o sea, se presenta como el maestro de este sujeto, y le dice, pero a la vez yo también era el renegado mortal, y también era su otro discípulo que era el hermano del renegado mortal. Y viene la duda, ¿no? Entonces, desde un inicio, el maestro siempre fue el renegado mortal y fue su hermano. O sea, ¿cómo es eso posible? No. Hay que explicar esto bien detalladamente. El maestro del cual Bai Shoshong termina obteniendo la herencia
se podría decir, no del abanico, del tiempo mismo, porque el maestro era el que dominaba el Dao del tiempo y este se terminó volviendo uno con el tiempo. Pero, ¿qué representas? ¿Qué significa volverse uno con el tiempo mismo? Esto se nos aclara cuando el mismo maestro dice, yo era el renegado mortal y yo también era mi otro discípulo. Y ahí se detiene porque estos tres personajes jugaron un papel importante en los últimos desenlaces que desencadenaron el fin de los tiempos del universo de I Will Eternal. Y como el maestro era el tiempo mismo, él de alguna forma trató de evitar, no se nos dice eso explícitamente, pero si uno se vuelve, si alguien te dice, bueno, se ha fusionado con el tiempo mismo no es que solamente sea para una persona, sino que es para todos nosotros. Con cada segundo, por más que no nos movamos, nosotros estamos siendo empujados hacia adelante. Cada segundo nos empuja y nos acerca mucho más a nuestro final o a nuestra conclusión inevitable, por así decirlo. Y eso es el tiempo, es algo que queramos o no nos está empujando constantemente. Y el maestro de la herencia que había obtenido Bai Shoshong, pues literalmente se había hecho uno con el tiempo mismo. Y al hacerse uno con el tiempo mismo, no solamente se volvió uno, se podría decir, con este concepto, sino que se volvió uno con todos los seres vivientes. No solamente era el renegado mortal, no solamente era su otro discípulo, sino que era literalmente todas las personas que puedan existir, por así decirlo. Y eso en la medida en la cual el maestro pueda mantener la conciencia. ¿Por qué me atrevo a afirmar esto? Porque el maestro, luego de hacerse uno con el tiempo mismo, es algo, se podría decir, inevitable que no haya podido observar cuál iba a ser el desenlace final para este universo. Y es algo, se podría decir, que no está, que no se puede cuestionar cuando alguien pensaría de que el maestro trataría de evitar ese final. Entonces, si quiere tratar de evitar ese final, él va a tener que ver cómo ha vivido su discípulo, ¿no? El cual era el renegado mortal y también su otro discípulo que iba a jugar como contraparte para detener al renegado mortal, y también experimentó su vida de cada uno. Es por eso que cuando se presenta termina diciendo que él era el maestro y a la vez el discípulo de ambos, porque de una u otra forma, al volverse uno con el tiempo y al experimentar la vida de cada uno, pues era literalmente como si él viviera a través de los ojos de la otra persona, por así decirlo. No se puede decir que sean seres distintos o separados. O más o menos esa es la interpretación que yo le doy al final. Pero en sí era el maestro mismo, no era que era el renegado mortal, porque por ahí alguien se estaba confundiendo en los comentarios diciendo, no, al final se nos dice que el renegado mortal se volvió se podría decir, el barquero del tiempo o el que domina el tiempo o guardián del tiempo en el universo de Will Eternal. No, el que se volvió el guardián del tiempo era el maestro del renegado mortal. Simplemente que éste había experimentado la vida de sus dos discípulos, pues que eso ya se deja como una deducción. Yo lo veo así, ¿no? Que experimentó la vida de estos dos discípulos para ver si había una manera de evitar ese desenlace final para el universo, pero no lo encontró. Pero como era el mismo tiempo cuando él experimentó esas vidas, de una u otra forma él terminó también siendo cada uno de ellos, terminó siendo el renegado mortal y terminó siendo el otro personaje, pero no son lo mismo. No sé si me expliqué bien, espero haberme explicado correctamente. Bien, una vez que llegó a este plano existencial del río del tiempo, Bai Shoshong y el barquero tienen una característica única. Bai Shoshong es un ser que ya tiene los cimientos dentro de su propia existencia, así que una vez que esté en este lugar, no se pueden, se podría decir, crear múltiples él, porque él es una existencia única, un ser que ya ha dominado los conceptos que pueden existir, que existirán y que han existido literalmente. El barquero es literalmente, tampoco pueden haber miles de barqueros. ¿Por qué? Porque él es el tiempo mismo y el tiempo mismo solo hay uno y es para todos igual y avanza de igual manera. Y aquí es donde viene lo curioso y aquí es donde vienen las ramificaciones de varias líneas de tiempo. ¿Por qué? Porque la flor de la eternidad, número uno, no tiene ningún cimiento como Bai Shoshong. Literalmente solamente es la flor de la eternidad, o sea, es el Dao de la eternidad con varias criaturas vivientes dentro de él. Y número dos, no se ha fusionado con una entidad tan poderosa como el tiempo mismo.
Así que esta criatura, este ser, una vez que fue puesto en el río del tiempo, lo que se creó fue miles de líneas de tiempo a su alrededor, miles de probabilidades de lo que podría ser, de lo que pudo ser y de lo que fue en su pasado. Es por eso que cuando Bai Shou llega junto al barquero a ver dónde está la flor, se da cuenta de que no hay una flor, sino de que hay miles de flores y cada una representa un momento exacto de la vida de Bai Shou y de lo que estaba ocurriendo en el universo mismo. Y es aquí donde literalmente se nos dice, se nos da a elegir, ¿no? Se le da a elegir a Bai Shou. Puedes empezar de nuevo porque había miles de posibilidades, miles de opciones con las cuales él podría llevarse a la flor de la eternidad, pero al final solo podía sacar a una. Y le dicen, hay dos que son las más tentativas, y es una donde estaba Bai Shou desde el primer capítulo, estaba saliendo del monte Capucha, literalmente invocando a un inmortal para que fuera a ayudarlo a alcanzar la inmortalidad. O sea, el inicio, el primer capítulo, literalmente esa era una flor. Y había otra donde se desenvolvían se podría decir, los eventos que habían llevado con la culminación de la derrota del enemigo final, que era el renegado mortal, y se nos dejaba una conclusión donde él iba a ser feliz, iba a tener toda su familia, se iba a formar pues los tres reinos se iban a mantener, iba a ser conocido por todo el mundo y el universo iba a empezar a repoblarse poco a poco. La esencia de la vida iba a empezar a emerger. Pero luego se nos da un desenlace un poco triste para una de las personajes femeninas, ¿no? Que era Dou Fei, que todo el mundo pensó que había perecido, pero en verdad no. Y Bai Shou una vez que dominó todos los Dao existentes, pues logró encontrarla dentro de este reino y logró verla, pero esta estaba en un estado de penitencia absoluta porque ella había sido parte de uno de los complots que ocurrieron a mitad del libro que causó casi la muerte de Bai Shou y es por eso que ella se sentía muy culpable porque literalmente no solo había sido la carcelera de Bai Shou, sino que literalmente puso su vida al borde de la muerte y su propio padre de esta mujer fue la que había ejecutado todo este plan malicioso para acabar con este tipo, con Bai Shou. Y es por eso que ella se sentía mal y al final pues quería solamente vivir en su tristeza y en su soledad y hacer como una penitencia constante por los crímenes que había cometido, aunque ella no los quiso cometer, sino que simplemente fue una víctima de los planes que su propio padre había organizado. Bien, luego de eso no se nos dice qué flor escogió de estas dos, pero se nos deja entrever al final y aquí viene lo curioso. Aquí hago un paréntesis porque me gustaría decirte que si tú lees a veces novelas en PDF o traducidas así, no te confías mucho de algunas cosas. Yo he tenido la mala suerte de que en el final que yo leí básicamente no aparecía Dowling Fane. Y luego me doy con la sorpresa de que en la novela oficial, en otras traducciones, sí hacen mención a Dowling Fane. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante este personaje? Porque en el que yo leí, como no le hacían mención, entonces se sobreentendía que había elegido a la flor que ya le dejaba el final intacto, ¿no? O sea, todas las cosas ocurrieron tal cual se nos mostraron y él solamente volvió y ahí se empezó, se podría decir, todo un nuevo comienzo para él con toda su familia. Pero no, el final oficial es que él eligió la flor en la cual volvió en el tiempo. Y aquí es curioso porque conservó, o sea, hizo todas las cosas, ahora se nos deja entrever bien. Y quiero creer que salvó a, se podría decir, a la esposa de... ¿Cómo se llama? Del elegido de la espada, porque ese personaje en un inicio era un chinchoso de miércoles, pero luego en verdad pues se nos mostró que era genial. Y quiero creer que salvó a otros personajes que murieron a lo largo de la novela. Y no sé, como al final se nos menciona oficialmente que aparece Dowling Fei como una de las esposas de Bai Shou, pues entonces se nos deja entrever que eligió el final del reinicio, ¿no? Y alguien se estará preguntando, wow, Christian, entonces en esta novela ligera hay harem. Pues sí, al final sí hay un harem, pero creo que es uno que sí tiene sentido porque fueron las mujeres que fueron más importantes en la vida de este sujeto y que este tipo también fue alguien importante en las vidas de ella.
literalmente. Y seamos honestos, al final Bai Sheshong no se aprovechó de nadie, más bien fue al revés, las mujeres se terminaron aprovechando de él por completo. Y al final es cierto que cualquiera diría, wow, qué genial, tuvo su propio harén, ¿no? Pero al final en el epílogo, este sujeto está escapando de sus propias esposas y literalmente dice, deja como un mensaje, ¿no? Que lo mejor que puede existir en la vida es perseguir la eternidad. Y luego cuando va a lanzar ese mensaje, porque es que había, mira, para explicarlo bien, había encontrado una botella, pero esta botella creo que hace referencia a otra novela ligera porque cuando la abre había un mensaje que decía quiero ser rico y él se da cuenta que al leer el mensaje se te creaba una unión con tu propio karma de tu propia vida y hacía que tú le debieras dinero a la persona que había escrito ese mensaje. Entonces Bai Shang se da cuenta de eso y al toque empieza a pensar sobre la malicia de este personaje y su obsesión con el dinero, ¿no? Y él agarra se podría decir, su sentido espiritual y escribe otro mensaje tachando el de quiero hacerme rico, ¿no? Y en él escribe que de qué sirve la riqueza, lo importante es la eternidad, vivir por siempre es lo mejor. Y justo cuando lo envuelve para lanzarlo nuevamente hacia el espacio para que regrese a la persona que había pues escrito este mensaje, detiene el frasco, nuevamente lo abre y escribe abajo pues lo que les dije, ¿no? Creo, a ver, si mal no recuerdo, escribe cómo se llama, nunca, no, siempre elige a una sola mujer. Siempre elige una sola mujer. Ese es su mensaje final. Ese es el mensaje final que deja prácticamente. No tengas un harén. Siempre es preferible tener una sola pareja daoísta, una sola mujer. Algo así es su mensaje final. Porque literalmente se nos dice que los últimos 1000 años que estuvo este sujeto viviendo con toda su familia, todos sus amigos, sus 5 esposas estuvieron discutiendo a cada rato. Y cada vez que éste trataba pues de calmar las cosas, decir, oye, ¿sabe qué? Pues hay que vivir en paz, en armonía, pues estas tipas estaban compitiendo por ver a quién miraba cuando él hablaba. O sea, literalmente era un caos absoluta y es por eso que es graciosa esa culminación, ¿no? Al final obtuvo dos grandes respuestas, ¿no? Después de obtener todo el conocimiento del mundo, de la existencia, llegó a la conclusión de que la eternidad es lo único valioso en esta vida, lo único digno de buscarse. Y la otra es que es mejor tener una sola pareja. Curiosa conclusión, ¿no? Así hay menos problemas. Y nada, espero que el video te haya gustado y que se haya entendido completamente el mensaje de esta novela, ¿no? Y que haya respondido a las preguntas que estoy seguro más de uno se planteó a lo largo de esta historia. Estoy pensando hacer un recuento sobre algunas preguntas que yo mismo me he planteado y que estoy seguro que serían algo interesantes para el canal. Dicho todo esto, se puede decir un abrazo fuerte, ¿no? Gracias por llegar hasta el final. No me había percatado, y no sé si tú también te has percatado, pero ya vamos por el minuto 30 y algo. Y según yo recuerdo, creo que TikTok solamente te dejaba subir videos hasta 30 minutos, ¿no? Creo que han hecho una excepción en este canal. Pero bueno, de repente son las nuevas políticas. Sin nada más que decirte, cuídate mucho, mantén tu distancia, que esto del virus está rebrotando fuerte. Por lo menos aquí yo estoy viendo muchas personas que están tosiendo y de ahí literalmente pues que tristemente ya no están aquí. Pero bueno, así es la vida. Dicho todo esto, cuídate mucho, mantén tu distancia y chao.